Hola, Hola, hola hermosa, bienvenida. muchas gracias. Un honor estar un ratito con vos y con tus seguidores. Gracias, Laura. Sabés que estaba anoche como buen búnker de control organizando las preguntas y un poco el mapa para estos 20 minutos en el que vamos a compartir. Y veía tantas presentaciones, tanta información sobre vos, pero es como imposible presentar a Laura Goodman. Así que dije, bueno, me voy a animar a decirle algo que yo siempre pensé de Laura, y ya que Laura no tiene pelos en la lengua, así que prepárate porque te lo voy a decir. Dale. Entonces, ¿quién es Laura Goodman para mí? La palabra que resume quién es Laura Goodman para mí es bruja. Entonces, Laura Goodman es una brujita, es una brujita hermosa que tiene el don, y ahí queremos todos poder aprender y tomar un poco de su legado, de mirar a las personas y con muy pocas páginas del libro que somos las personas poder ver toda la historia y poder poner a las personas en contacto con esa magia para que podamos llegar a ese, como dices tú, ser esencial. Pero lo haces de esta forma tan amorosa, tan creativa, tan corajuda, ¿no? Porque confías realmente en la capacidad de las personas de poder mirar más allá de las máscaras. Así que te lo tenía que decir. Yo creo que representa lo que muchos te queremos decir. Gracias por ser esa brujita linda y por aportar tanto a la exploración de los seres humanos. Bueno, Así que bueno, muchísimas. con esta presentación eh, es tan amplio lo que vos investigás y lo que vos proponés, tan amplio, que quisiera ponernos un poco en contexto para poder aprovechar bien sin quedarnos en la superficie, ¿sí? Dale. Entonces, este contexto tiene que ver con por qué yo quiero hacer un vivo con vos, ¿sí? Así que me voy a adelantar un poquito de lo que yo comprendo que vos investigás y después corregimos, ¿vale? Como para poner a todos en contexto. Entonces, yo estudio cómo afectan las creencias en el desarrollo de las personas, ¿sí? Entonces, cómo esas creencias que generalmente decimos en un recorte tienen que ver con lo que absorbemos en la infancia, nos empiezan a determinar después a lo largo de la vida. Y lo que yo comprendí de esos años que tuve la gracia de poder estar con vos en la escuela, es que de todas las cosas que haces, que son muchas, en lo que tiene que ver con la mirada terapéutica de la biografía humana, es poder ir a la infancia para empezar a desandar un camino en el que empezamos con las consecuencias, con esos personajes, con esas creencias, con esas máscaras, pero que nos separan muchísimo de nuestro ser esencial. Entonces, a través de una indagación que tiene que ver con lo emocional, con hacer contacto, podemos empezar a ordenar algo que no tiene que ver con ordenarlo en la mente, sino con ordenarlo más en el corazón, digamos. Entonces, hay un punto en el que nos tocamos y es que ambas hablamos de alguna manera de esa información que nos está determinando. Y evidentemente sabemos que eso es perfecto, que es un recorte, pero ahí entiendo que hay como un puente. Entonces, bajo esta mirada que compartimos y en el contexto de la, digamos, pandemia, esta oportunidad, este corona, donde mi mirada es poder meterse adentro, creo que más allá de las interpretaciones que cada uno tenga de lo que está pasando, es innegable que la invitación es ir hacia adentro. Entonces, ¿cómo voy hacia adentro en un momento de crisis donde, como bien decís vos, los personajes están tan activos, esas creencias, donde la invitación es a ir hacia adentro? Entonces, mis tres preguntas que te propongo en estos 20 minutos son, primero que nos puedas explicar un poquito cómo es la asociación entre ese escenario de la infancia y esos personajes, ¿sí? Ese personaje que va a determinar la forma en la que percibimos, la forma en la que respondemos al amor, a la relación conmigo, con el cuerpo, a la familia, al trabajo, a la crianza de los hijos, a cómo nos desarrollamos en el mundo, o sea, todo, digamos. Esa es la primera pregunta, ¿cuál es la asociación? La segunda pregunta es, tomando como ejemplo dos o tres personajes, ¿cuáles son los personajes, las máscaras que crees que están no más activos, porque creo que estamos todos activos, pero sí más visibles, como para que podamos entender cómo estamos quizás respondiendo a este momento desde el personaje y no tanto desde el ser esencial? Y por último, si nos pudieras dejar algo, alguna mirada tuya, teniendo en cuenta los recursos con los que contamos para poder identificar cuándo estamos respondiendo desde el personaje
y cómo poder hacer un pequeño movimiento para entrar en contacto con ese ser esencial. Así que bueno, las quería poner en Bueno, contexto, te las puedo repetir. Ahora sí, todo tuyo. bueno, Mercedes y todos. Voy a tratar de decir muy poquito sobre temas que son complejos. Primer tema que vos dijiste antes de las 3 preguntas. Una cosa es la infancia que hemos vivido, pero aquí tenemos un problema. Cuando nosotros queremos volver a esa infancia, el mayor problema que tenemos es la interpretación que nosotros ya tenemos, lo que vos trabajarías con las creencias, sobre eso que nos pasó. Y la diferencia en la biografía humana, que es un sistema que ha ido desarrollando y que está vivo y que cambia todo el tiempo, la diferencia con otros sistemas de indagación es que no nos interesan los recuerdos que cada uno de nosotros tenemos, porque esos recuerdos también están organizados en base a creencias, opiniones, discursos que ha organizado nuestra mamá o la persona que nos ha criado. En la mayoría de los casos es nuestra mamá. Mamá también tenía un acceso a la realidad teñida de su propia lente, desde su conjunto de creencias, opiniones, ideologías, moral, religiosa, lo que fuera, a su vez que también los tomó de la abuela, la bisabuela, etc. Entonces aquí tenemos un principal problema, que no solamente puedo revisar mi infancia y ver qué parte es mi ser esencial. Es muy difícil. Yo entiendo que como todo eso es sombrío, necesitamos a alguien entrenado desde afuera que pueda ir organizando la realidad real de ese escenario de infancia, rescatando el punto de vista del niño o la niña que hemos sido, con escenas muy concretas. Y esas escenas concretas, ese rompecabezas que vamos armando, a veces puede ser muy distinto a lo que yo tengo organizado que fue mi infancia. Claro. Voy a dar un ejemplo muy tonto. Vamos a suponer que mi mamá dijo que yo era la primogénita madura, que me crié sola, que yo nunca le di ningún problema, que yo era buenísima, que era obediente. En cambio, mi hermano menor era un desastre, le saqué canas verdes a mi mamá. Bueno, yo voy a tener en el recuerdo, porque hay que decir que los recuerdos son organizaciones de la conciencia que requieren palabras para poder organizarse. Sin palabras no hay organización. Entonces, yo voy a recordar que mi hermano era un desastre, que yo era muy buena, que yo le ayudaba mucho a mamá, que mi mamá pobre, todo lo que tenía que hacer, que mi papá, qué malo, que nos abandonó cuando yo tenía 12 años. Entonces yo voy a tener esos recuerdos y realmente van a encajar con escenas reales. El gran problema que también hubo un montón de otras escenas reales que como mi mamá no las nombró a través de su lente, yo no las puedo recordar. Por ejemplo, que sufría de insomnio, que tenía pesadillas, que me hacían bullying en la escuela, aunque esa época no se llamaba bullying, pero no por eso no existía el maltrato entre niños, que yo era muy tímida, que tenía terrores nocturnos, que hoy en día todavía tengo ataques de pánico y estoy medicada. O sea, todo eso que también hizo parte de mi infancia y que da cuenta del nivel de desamparo o desamor o poco cuidado o poca protección que mi mamá me pudo prodigar, eso yo no lo tengo construido. Por eso, con esto cierro porque es bastante más complejo, una cosa es la infancia que he tenido y otra cosa es cómo yo puedo abordar mi infancia desde un lugar real, porque la realidad es soberana. Entonces, por eso propongo la biografía humana y para eso se requiere la pericia de un profesional, yo lo llamo BHadores, porque a la biografía humana muy cariñosamente le decimos la BH por sus iniciales, entonces los profesionales entrenados en este sistema de acompañamiento los llamamos BHadores, como los consteladores, la constelación familiar, como los biodecodificadores, la biodecodificación, etc. Un poco para separarnos de otros sistemas. Así que esto es algo para ir a buscar. Ahora sí me meto en tus preguntas. Entonces, a ver, Laura, como para cerrar, digamos que de la vasta fuente de información que tiene que ver con la vivencia de la infancia, queda un relato y un filtro de ese relato que es generalmente lo que la persona maternante cuenta, donde generalmente tiene que ver con la madre. O sea que yo organizo y percibo el filtro del filtro del filtro. Así es. Venga. Okay. Así es, a eso yo lo llamo el discurso materno, que después vamos a ver cuando hablemos ahora de la supuesta pandemia, cómo estamos todos tan tomados por el discurso leales
al Mm, discurso y crédulos al discurso, porque cuando somos niños, la palabra de mamá es todo. ya. Como después también en ese lugar de tan poca indagación personal y tan poca organización autónoma de nuestro criterio personal y de nuestro sentido común, después también podemos quedar tomados por discursos engañados del orden que sea, no importa. Así Coherentes que, coherentes con el propio discurso. claro, si tengo mucho miedo, a ver, ahí no es tan coherente con el propio discurso. El problema es que nosotros creemos que el discurso que nosotros tenemos organizado o el relato que tenemos organizado es la verdad. Ahí es el gran problema. Claro. Que entre lo que me pasó y lo que mi mamá dijo que me pasó con el conjunto de sus creencias, opiniones, ideologías o lo que fuera, yo también construyo mi propio relato sobre mí, Claro, sobre la vida, sobre quién es bueno, quién es malo, qué es correcto, qué es incorrecto, y en ese relato después me encaja cualquier relato. exacto. Si es parecido a lo que yo tengo organizado, lo compro. Si no es Ujú. parecido, lo rechazo Ahí va, completamente, esa pero es la ni coherencia. una cosa ni la otra tiene que ver con la verdad real. Totalmente. O sea, Ya. el acceso a la verdad es algo que tenemos que conquistar las personas. ¿Cómo accedo a la verdad sin mi propia mente, digamos, programada? Bueno, sería en tu lenguaje, Sí. sería coincidente. ¿Cómo accedo a la Bien. verdad real? Ujú. Sin mi mente programada o sin lo fiel o lo leal que soy a lo que tengo organizado, que además me calma. Si mamá es Totalmente. buena y papá es malo, si yo soy buena pero mi hermano es malo, si yo soy buena pero mi marido es malo, a mí me calma, ¿no? Porque voy Ya. poniendo en un lugar y todos necesitamos también la polarización para poder aprehender la realidad. Algo es Ujú. bueno porque existe lo malo, algo es lindo porque existe lo feo, etc. Entonces a mí me calma en esa comprensión infantil y entonces por eso después defendemos tanto nuestras ideas. Porque al final es ridículo defender las ideas. Cualquier discusión, uno defiende las ideas y tengo mis razones dentro de mi relato y el que está enfrente defiende sus ideas que también tiene sus razones dentro de su relato. Con lo cual esto es una estupidez. Podemos decir que Exacto. toda la guerra del mundo, todos los divorcios controvertidos, todas las discusiones acaloradas son absolutamente estúpidas y ridículas. Porque siempre estamos defendiendo un discurso. La realidad real no necesita ser defendida porque es. Y todos defendemos lo mismo, ¿no? La necesidad de sentirnos amparados en ese relato que supuestamente nos da cobijo. Así Digo es, supuestamente supuesta. porque es también un relato, ¿no? Ahí no está la plenitud. Así Bien. es. Para seguir, no me quiero ir mucho, pero con el ejemplo anterior, yo creo, pero es una creencia, que si yo soy la más buena, la más obediente, ayudo a mi mamá, limpio, cocino, me ocupo de mi hermano, entonces mi mamá me va a querer. Falso. Falso. El amor de mi mamá debería haber sido condicional, incondicional, me equivoqué, si no, no es amor. Ahora, mamá pudo lo que pudo, a su vez tampoco me pudo amar, porque bueno, porque ella viene de una historia y de una infancia también muy horrible, etcétera. Pero creer que yo tengo que hacer algo para que mi mamá me quiera y entonces cada vez lo tengo que hacer mejor para obtener amor, después ya no de mi mamá, de mi pareja, de mis hijos, de quien... Todo eso es una enorme mentira. Y vivimos todos en enormes mentiras. Pero bueno, cuanto más lo hago y más necesitado yo estoy de sentirme colmada, que también esa es otra mentira. Cuando somos adultos no necesitamos que nadie nos ame. Esa es otra mentira. Hubiéramos necesitado cuando fuimos niños, porque la infancia es el momento de la vida en el cual necesitamos ser y sentirnos amados, protegidos, cuidados, amparados, sostenidos, acompañados. La adolescencia, en términos ideales, sería el periodo de la vida en el que ensayamos formas de amar. Y la adultez, por siempre, para Ujú. siempre, es el periodo de la vida largo en el que nos dedicamos a amar al prójimo. El gran problema es que si no hemos sido suficientemente amados cuando fuimos niños, independientemente del relato, la creencia que nosotros tenemos, porque mamá dijo, ustedes son lo más importante en mi vida, pero bueno, después tenemos que mirar cómo eso se deshace, porque yo no estoy totalmente dispuesto a amar, sino que estoy más pendiente de cuánto el otro me complace, me quiere, me apoya, me acompaña, me dice, etcétera. Entonces, O sea, estamos todos queriendo vincularnos desde lo que tenemos en el plato, básicamente. Entonces, digamos que es poquito. qué tan,
qué tan lleno verdaderamente está el plato, ¿no? ¿Cómo llego a poder darme con un otro? Y ese es el problema en la adultez, que nuestros platos tienen 3 miguitas. Y entonces ya estamos acostumbrando a arrojarnos y agarrarnos las 3 miguitas, no vaya a ser que alguien venga más rápido y se las lleve. Que esa ha sido nuestra vivencia cuando fuimos niños. Cuando somos adultos, igual me estoy salteando un montón de capítulos, el tema es darnos cuenta que no importa que nos comamos todos los platos llenos o vacíos, nunca vamos a poder eh, colmar ese agujero emocional de la infancia. En cambio, si en algún momento registramos realmente el vacío en el que estuvimos, eh, y después entendemos qué hicimos. Ahora vamos a hablar de los personajes, que fue lo que vos me contestaste. ¿Cuáles fueron los mecanismos de supervivencia que hemos usado para sobrevivir a esa infancia lastimada, ¿no? Entonces, recién vamos a poder darnos cuenta que el pasado ya pasó, que efectivamente hemos usado ciertos mecanismos que nos han servido, que hoy ya no nos sirven más, y que sí seguimos teniendo recursos por nuestro propio diseño, de nuestra propia naturaleza humana, para poder decidir amar a nuestro prójimo, independientemente de no haber sido suficientemente amados, y ese amar a nuestro prójimo, con suerte quizá, irá cerrando el vacío. Pero es cuando doy, no es cuando recibo. Pero eso es algo que tengo que emprender con conciencia, con acompañamiento, con decisión y con mucha valentía. Como si el poder conectar con esa vivencia de la infancia tuviera que ver con poder, ¿no? Darme de comer un poquito a mí misma, ¿no? Hacer contacto con eso. Sí, sí, pero yo pongo más Y el acento, más que hacerme para mí mismo, yo pongo más el acento en dar, en amar, porque a veces si no, entramos en algo que yo veo muy frecuentemente, en muchos personajes que suponen que me tengo que cuidar, me tengo que dar espacio para mí, y eso es comerme siempre yo el plato, cuando alrededor mío estoy haciendo estragos. Así que ahí habría que ver en cada caso cómo usamos las claro, propuestas de cuídate vos, y a veces sin suficiente conciencia darnos cuenta que estamos ocupando todo el territorio emocional y estamos dejando afuera a los demás. sí. Es muy difícil hablar de esto con palabras, ¿no? Con palabras que tienen que ver con creencias y con discursos, pero bueno, hay que hablar de alguna manera, ¿no? Así que bueno, Así es. gracias, Laura. Yo creo que queda más o menos claro porque es tan amplio, tan hermoso y tan vasto el tema, pero genial como para ir a la siguiente pregunta, ¿no? Dale, que era Entonces, la del personaje, ¿no? exactamente, ¿cómo es esa asociación del escenario de la infancia a los personajes? Y podemos, para ejemplificar, hablar de 2 o 3 personajes más visibles para responder a este momento. Bueno, es difícil decir 2 o 3 personajes porque hay tantos personajes como personas hay en el mundo. Pero, a ver, voy a tomar el que dije recién. La niña leal o el niño leal a mamá, que es bueno, que responde, que obedece y tiene una madre víctima en su escenario de infancia y mamá es la que no puede y arroja a esta niña a hacerse cargo de todo. Entonces, vamos a suponer que esta niña entiende y para ser leal a mamá va a hacer todo lo posible para complacer a mamá y a los 15 años va a estar trabajando y aportando dinero en casa y después va a luchar por los derechos de las mujeres y después va a ser abogada y después va a ser militante de los derechos de las mujeres. Estoy diciendo una estupidez. eh, una banalidad, ¿no? Entonces, yo no digo que está muy buenísimo que algunas personas estudiemos derecho, está buenísimo que luchemos por derechos de los otros, está buenísimo, pero el personaje es lo que a mí me da de comer, siempre tratando de obtener primero de salvarme de la desprotección en la que yo estuve, y segundo, dándole de comer finalmente a mi necesidad de ser finalmente registrada y amada por mamá, algo que es un enorme malentendido. Entonces yo me voy a refugiar en mi lucha por los derechos, no importa, de los desposeídos, de las mujeres, de los niños, no importa. Ese es el personaje donde yo encuentro finalmente reconocimiento, aplauso, admiración, y yo creo que soy eso. Pero probablemente la furia interna, mi desprotección, mi necesidad, mi hambre emocional va a ir a parar a la sombra. Entonces voy a pretender, y en una de esas a ver qué personaje puede ser. Y la banderada, nosotros usamos muchas imágenes para usar metáforas y no oímos mucho en las palabras, ¿no? Para no tanto bla, bla, bla. Entonces sería una imagen de una banderada con un
su bandera ahí arriba de la montaña, creyendo que tiene razón y defendiendo, ¿no? Y en la sombra, ¿qué hay? En una de esas el desprecio por el otro, se va a vincular probablemente con parejas o luego si tiene hijos o con sus pares, qué sé yo, como que los otros no son suficientemente luchadores o inteligentes o hábiles o resolutivos, ¿no? Entonces la que resuelve, la jefa o el jefe de no sé qué, tratando a los demás como idiotas imbéciles. Sí. Sería, perdón que te interrumpa, digamos que ese personaje. Todos los personajes responden de una manera fija. Porque los personajes son mucho más acotados que nuestro ser esencial. El personaje es lo que me ha permitido sobrevivir Claro. a mi infancia. El malentendido es que después cuando somos grandes no necesitamos seguir sobreviviendo, porque somos adultos, tenemos un montón de recursos para vivir, ya no necesitamos sobrevivir. Entonces, cualquier personaje es acotado. A ver, por decir otro, a ver, ¿qué podría ser? También está los que venimos de una historia de abuso emocional, ¿no? Que mamá, un peligro al acecho. Eh, mamá sentía que la vida era peligrosa, que papá es horrible, que los hombres te hacen daño, que no sé qué. Entonces mamá me metió, nosotros dibujamos algo que usamos mucho, como una especie de un niño o una niña adentro de una boca de cocodrilo. O sea, mamá me usó para nutrirse ella, por sus propios miedos, por sus propios temores. Entonces yo no salgo a la vida. Y en la adolescencia yo creo y organizo, de acuerdo al discurso de mamá, de que el afuera es peligroso y me tengo que quedar siempre adentro. Y entonces me armo una especie de prisión de oro, a veces no tan de oro, a veces una prisión de porquería, donde me armo una vida súper acotada. Entonces me emparejo con el vecino de al lado, con el mejor amigo de mi hermano, y después mantengo, el día que tengo niños, totalmente todo con miedo, ¿no? Armo como esta especie de burbuja o de cueva o de paquetito cerrado, donde todo lo organizo adentro. Y este confinamiento en el que estamos viviendo, en principio las personas que están muy adentro de su paquetito están bastante confortables, porque ahora no hay que salir al mundo. Entonces, no, todo lo hago virtual, todo lo hago en mi casa, tengo a mi familia en mi casa, me traen la comida desde el supermercado, llamo por teléfono, hago por internet. Entonces no estoy obligada a confrontar o a estar en intercambio con el afuera. A ver, si me ocurre. Ahora, yo soy mucho más. Yo tengo capacidades y despliegues que, como mi mamá dijo de que el afuera era peligroso, el afuera puede ser cualquier cosa. Entonces yo me quedé en una cosa muy acotada, en vez de desplegar mis capacidades, las cuales ya ni las registro, ni las conozco. No están organizadas. No están ni siquiera entrenadas, ¿no? Exacto. Y a ver, un tercero que hay tantos. Bueno, uno muy común, lo que nosotros llamamos el lobo vestido de cordero. Es decir, personas que venimos de infancias donde hubo mucho fuego, mucha guerra, muchas batallas, donde mamá era bravísima, cuando hemos sido testigos de cómo mamá mentía para poder salirse con la suya, cómo nos hacía testigos también de las mentiras en contra de papá, o cómo mamá, yo era testigo, mamá me contaba sus historias sexuales con un amante y yo tenía 9 años, ¿no? Y cómo voy aprendiendo a darme cuenta que mamá me formateó en la idea de que la vida es una lucha y que uno tiene que ser astuto, inteligente y manipulador y hay que conseguir. Entonces voy normatizando la mentira, los secretos, pero vestido de cordero, en el sentido de la seducción, sobre todo las mujeres, y a veces cuando las mujeres somos bonitas, igual para la seducción no es necesario ser bonita. Hay mujeres que no son tan bonitas y sin embargo la seducción es un arma, ¿viste? Y el sex appeal es algo que también se puede desplegar. Pero bueno, si además a eso le agregamos cierta belleza, lamentablemente juega muy a favor del personaje y en contra del ser esencial. En el sentido que lo mismo que hablábamos antes del hambre, siempre creo que tengo que obtener de alguna manera. Ahora, es verdad que yo tenía que encontrar yo sola estrategias para encontrar suficiente nutrición emocional cuando fui niño o niña, es verdad. Es verdad. Ahora, es verdad que cuando soy adulta necesito seguir consiguiendo para comerme yo sola el plato y ya no es verdad. Esa es la diferencia entre el personaje que me ha servido cuando fui niño o adolescente, pero que sigo usando en automático cuando soy adulto. Entonces, ¿cuál es el propósito de todos nosotros en esta vida? Yo entiendo que tenemos 2 propósitos fundamentales. Uno, desplegar nuestros dones. 2, a favor del prójimo. No estamos en esta vida para estar confortable, no estamos en esta vida para pasarla bien, comer rico
y obtener lo que uno necesita. Eso es el momento de la infancia. Necesitamos estar satisfechos para luego poder desplegar nuestros dones y amar al prójimo. Entonces, eso a la mayoría de nosotros no nos pasó. Casi ninguno de nosotros ha obtenido durante nuestra infancia aquello que hubiéramos esperado cuando llegamos a esta vida, digamos, las expectativas que traíamos al nacer como diseño original de criatura de mamífero humano, eso no lo hemos obtenido, fue distante, fue distinto. Y, Hicimos perdón, Laura, quiero aquí aclarar algo porque habiendo pasado por la escuela es muy fácil y muy al servicio del personaje pensar, una y otra vez, Laura atacando a las madres, ¿no? Entonces, sí. no tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿no? Entonces, No, porque esa gracias. madre también fue una niña carente de maternaje. Digamos que esto viene casi por diseño de evolutivo en este momento. Es Así como es. prácticamente imposible encontrar que una madre pueda nutrir la necesidad que un hijo, que un bebé trae del mundo en el cual viene. Con lo cual no estamos culpando a la madre, estamos poniendo palabras a una vivencia real. Así es, esto es muy importante y gracias, Mercedes. No culpamos y no juzgamos, nosotros miramos realidades ampliadas. ¿Por qué la miramos ampliada? Porque cuanto más vemos, más podemos comprender, y cuanto más podemos comprender, más podemos tomar decisiones conscientes. Todos nosotros hemos nacido del vientre de una madre y hemos sido criados por alguien, la mayoría por nuestra mamá biológica. Algunos hemos sido criados por una madre sustituta, por una abuela, o abuelos, o lo que fuera. Ahora, eh, hemos dependido, porque nacemos muy prematuros y muy dependientes, de la calidad y la cualidad de esos cuidados. Y de acuerdo a eso, hemos estado satisfechos o no. La mayoría de nosotros no juzgamos a mamá, sino que nosotros traemos lo que nos sucedió desde el punto de vista del niño que hemos sido. Por supuesto que Exacto. esa mamá hizo lo que pudo desde el punto de vista de la niña que ella ha sido. Por eso es que hablamos de crianzas y crianzas con apego y bla, 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 bla. Yo siempre digo, lo único que tenemos que hacer las madres, los padres también, pero sobre todo las madres, es revisar nuestra infancia. Es lo único, es revisar nuestra infancia. Si revisamos honestamente nuestra infancia, ya no nos puede pasar nada malo, ya lo peor ya nos pasó. La infancia es el periodo más difícil de la vida. Lo peor ya nos pasó. Volver a revisar y ordenar con ayuda de alguien, en este caso yo ofrezco la BH, los BHadores, revisar la infancia, cuando podemos mirar la dimensión del desamparo, el desamor, el destrato, la violencia, el abuso, la locura, el desequilibrio, lo que sea que nos haya sucedido, recién ahí vamos a poder entender por qué tenemos tantas dificultades. No es el niño que me depreda, el niño que me demanda, el niño que es terrible, el niño que tiene problemas. Soy yo con mis dificultades. ¿Podré generar algo mejor para mi hijo? A veces sí, a veces no, pero tener conciencia es el primer paso. Después veré si tengo que pedir ayuda, si necesito ayuda de otras personas porque yo sola no puedo, después veré. Pero la conciencia sobre lo que a mí me pasó, no solamente le va a generar un escenario mejor a mis hijos, si es que los tengo, sino que sobre todo voy a cortar un eslabón de una cadena transgeneracional enorme, de muchas generaciones de desamparo, desamor y de mucha ignorancia de qué es un niño. Pensemos que nuestra civilización patriarcal está sobre todo basado en la dominación del adulto sobre el niño, no es los hombres sobre las mujeres. Somos las madres patriarcales quienes continuamos en esa cosa de conquista y dominación sobre el niño, tratando de salvarnos nosotras de nuestras vivencias que efectivamente son muy... De nuestro propio niño, de nuestra propia niña, porque no somos adultos. Exactamente, por eso es nuestra niña interior la que se pone en juego y entra en colisión con el niño real cuando lo estamos criando. De cualquier manera, la biografía humana la podemos hacer hombres, mujeres, con hijos, sin hijos, adultos, adultos mayores, no importa. Siempre está bueno. Hablo de los niños porque si los tenemos y son pequeños, obviamente ese es nuestro principal prójimo. Y si no los tenemos o nuestros hijos ya crecieron o somos varones, somos abuelos, abuelas o nunca hemos tenido hijos, no tiene ninguna importancia. Siempre tenemos un prójimo donde desplegar nuestro ser esencial. Hermoso, hermoso. Gracias, gracias. Gracias porque siento que se requiere mucho coraje para poder hablar de estos temas, ¿no? Porque se tocan cosas como muy incómodas y donde hay muchos automáticos enseguida juzgando desde tus propias creencias lo que estás escuchando.
Así que bueno, para ti, Laura, y para todos los que están aquí presentes intentando sacar permanentemente el juicio y las creencias de la mente sobre lo que estamos hablando y abrir el corazón. Si siempre la invitación es, seamos madres, abuelos, hermanos, el vínculo que tengamos con un otro, poder ver nuestra propia vivencia de la infancia, ¿no? Porque parecía que ahí estuvieras como la puerta del contacto con el ser esencial. Bueno, y última pregunta, Laura, es, sé que es muy dinámica que vivimos en este momento de crisis, ¿cuándo estamos respondiendo algo? No quiero decirle tip porque la palabra tip me parece asquerosa, pero ¿cómo podemos tener alguna especie de autocuidado con nosotros y poder volver de alguna manera a algo que tiene un poquito más que ver con el corazón? Ay, es difícil decirte esto, porque los automáticos lamentablemente son muy fuertes. Lo sé. Cada uno tiene disponibles sistemas, hay que apoyarse en otras personas, uno no puede mirar solo su propia sombra, es imposible. Para mirarnos la espalda necesitamos un espejo. O sea que ir buscando a través de sistemas que sean coherentes, verdaderos, sin juicios de valor, sin dogmas también, y ir buscando y darle especial importancia a nuestra intuición, a nuestro sentido común. Y para quienes tienen niños pequeños, que eso sí es una bendición del cielo, hacerles caso milimétricamente. Porque el niño, por definición, está alineado con su propia naturaleza. Hacerles caso milimétricamente. Los niños son los ángeles que nos pueden llevar al centro de nuestro propio corazón. No desdecirlos, no desvalorizar lo que piden, no juzgar lo que dicen, no poner adjetivos sobre es caprichoso, no tiene límites, es terrible, no Hay un para. acuerdo, digamos, hay un acuerdo en casa, ¿no? Pues es como sin poner el poder en ellos, pero tienen mucha más referencia con algo esencial que nosotros, están como mucho más cercanos a la fuente. Claro, porque están menos intoxicados. Nosotros llevamos 20, 30, 40, 60 años de intoxicación. Los niños llevan 2, 3, 4 años de intoxicación. Entonces todavía hablan, dicen o manifiestan, inclusive antes de hablar, algo que es propio de la propia naturaleza. Entonces, quienes tenemos la gracia de tener niños pequeños en casa, una manera de poder es acreditar milimétricamente cualquier demanda, cualquier realidad, eso que los niños dicen, lo dicen desde la verdad interior. Y darles todo el crédito, eso, y darles la mano, que los niños nos lleven al centro del corazón. Nosotros no estamos en condiciones de llevar a los niños a ningún lado. Esto que comentas, ¿no? De una sociedad, si lo digo bien, niñocéntrica. Sí. Bueno, también recomiendo todos mis libros están en todos lados, tengo 13 libros escritos. ¿Cuántos libros? ¿13 Cualquiera ya? de mis libros. Laura, pará 13. de escribir libros. 13 libros. No, Hermosos. la verdad que ya no estoy escribiendo más porque la gente lee cada vez menos, lamentablemente, porque a veces, o sea, están buenos todos estos lugares, los Instagram Live, todo esto, pero a veces si uno realmente quiere meterse, hay que meterse de lleno, ¿no? En los conceptos, en la indagación, en buscar, no es... Por eso leemos una revista, queremos el tip, ¿no? Queremos la píldora mágica. La verdad que la píldora mágica no sirve para tantos años de intoxicación y de mucha ignorancia que nosotros tenemos sobre nuestra propia naturaleza. Y lamentablemente las personas no leemos, y cualquier cosa que publicás tiene más de media carilla, ya la gente no lo leyó. Eso es lamentable. Ojalá en el futuro las próximas generaciones vuelvan, ¿no? Otra vez a meterse de lleno y hay mucho para investigar sobre la condición humana, sobre el comportamiento humano, y el futuro y la humanidad lo necesitan. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Gracias enormes. Para cerrar voy a contar una anécdota que tengo contigo, y es que en toda mi preparación del parto en casa, vos me decías, sí, no va a haber problema probablemente en tu parto. El tema va a venir después, ¿no? Y así fue, tuve la gracia, la suerte de poder parir en casa y llegó el puerperio, ¿no? Y me acuerdo que en un pico máximo de sensación de locura,
de mi puerperio, porque esa es mi sensación. Encima, aquellos que saben un poco de astrología, tenía todo en Piscis, con una hija en Piscis, de madre Piscis, con sol en Piscis. Bueno, era tremendo, ¿no? Ya no sabía claramente, veía la tele y lloraba, no entendía nada. Entonces te escribí un día en el que estaba realmente desesperada y te dije, Laura, o sea, creo que me estoy volviendo loca, ¿no? Y me dijiste, salí de tu casa y busca una mujer sabia que te pueda abrazar y te pueda contener. Y eso hice y no encontré, no encontré. Y entonces, en esa vivencia, preferí quedarme con lo que yo llamaba ese caos de estar con mi hija llena de leche, de una semana sin ducharme. Todo eso, todo ese biotopo que para mí era caótico, era mucho más nutritivo para mí, esa simbiosis, que lo que yo veía como desconexión de la afuera. Entonces, bueno, al final estaba con mi hija en Bardos en la casa de alguien, pero me pareció una locura y riéndome de la de esto, ¿no? De la locura en la que estamos viviendo. Entonces, bueno, ojalá y pongo intención, era la intención de este vivo, en que cada uno pueda abrir su corazón y preguntarse para poder responder a esta súper mega oportunidad que tenemos. ¿Cómo puedo volver a mí? Un poquitito, ¿cómo puedo hacer un poquito más contacto con el sentimiento? ¿No? Y esta, una vez más digo oportunidad, porque esa es la palabra que me gusta usar, que nos da la vida para dejar de mirar un poquito afuera y hacer este movimiento. Así que bueno, les súper recomiendo a todos, aquellos que no conocen a Laura, por favor, termina este vivo, investiguen un poquito en quién es Laura Gutman. Y súper recomiendo la escuela, la biografía humana, no solamente para aprender a poder acompañar a otros y poder tomar un poquito de esta magia y de este don que Laura trae, sino también como una experiencia de poder pasar por ese camino de indagación a uno mismo. Así que todos los libros súper recomendados y también la escuela, doy fe, he estado dentro de la escuela, es una súper mega institución con profesionales muy comprometidos y una militante de la evolución que es Laura. Sé que esta palabra no te va a gustar, pero así es como te veo. Así que una vez más, gracias por tu corazón y por tu mente al servicio de la evolución.